Nuevo vídeo, nuevo combate. Ridley Scott contra Denis Villeneuve. Blade Runner contra Blade Runner 2049. El Cyberpunk ha nacido. Si te dijera que dos Blade Runners se enfrentarán en un combate distópico, es posible que me dijeras que has visto cosas que jamás creerías, como este combate. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Blade Runner. Aclarar que aunque tiene varias versiones en su catálogo, me centraré en la versión Final Cut de 2007. No sin antes declarar que, aunque reconozco que esta Final Cut es la más refinada y disfrutable, he de confesar que me gusta esa voz en off de Deckard de las versiones primerizas, dándole ese tono de cine negro que me encanta. Además, esta versión tiene algunos unicornios introducidos de más de manera forzosa que no me acaban de convencer, pero por lo demás, perfecto. Perfect. Con guión de David Webb Peoples, que se basa en un primer borrador de guión de Hampton Fancher, que a su vez se basa en una novela de Philip K. Dick titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que a su vez se basa en... no se basa en nada. Pero a su vez cambiaron el título de la novela por el de Blade Runner, que a su vez se basa en la novela de Alan Edward Nourse de Blade Runner, que a su vez se basa en... Okay. Y donde se nos narra cómo Rick Deckard, un Blade Runner retirado, es obligado a regresar al servicio para rastrear y eliminar a un grupo de replicantes renegados liderados por Roy Batty. Estos replicantes han regresado a la Tierra buscando prolongar su vida enfrentándose a su creador, el Dr. Eldon Tyrell, y la trama nos llevará a dar unos pasos filosóficos que nos harán dudar del concepto del ser humano. Sus mejores golpes son una apuesta argumental que no solo te invita, sino que te obliga a participar en el debate filosófico sobre los límites entre lo humano y lo artificial, unos personajes con un carisma silencioso que son una delicia y una ambigüedad pasmosa entre relaciones, situaciones y personajes que se sazona con un tono marcadamente introspectivo. Venga, empezamos bien el año. Nos encontramos ante lo que considero una verdadera obra de arte. Así, en mayúsculas, Blade Runner es poesía no solo visual, sino existencial. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Blade Runner 2049, con guión de Hampton Fancher y Michael Green, adaptando una variante del primer borrador de la Blade Runner original de Hampton Fancher, que a su vez se basa en una novela de Philip K. Dick titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, y que a su vez cambiaron el título de la novela por el de Blade Runner, que a su vez se basa en la novela de Alan Edward Nourse de Blade Runner, que a su vez se basa en... Okay. La trama nos propone esta vez una secuela que continúa 30 años después de los eventos de la película original, en un futuro aún más desolador. Los replicantes han evolucionado, ahora los modelos Nexus 9 son más obedientes y trabajan integrados en la sociedad, mientras los Nexus 8, modelos anteriores, son perseguidos y retirados. La trama sigue a K, un replicante Nexus 9 que trabaja como Blade Runner encargado de cazar y retirar a replicantes rebeldes. Durante una misión, K descubre un secreto enterrado que podría cambiar el desequilibrio entre humanos y replicantes: los restos de una replicante femenina que, sorprendentemente, parece haber muerto al dar a luz algo que se creía imposible. Lo de dar a luz, no lo de que se muera. Sus mejores golpes son una excelente mimetización, actualización y perpetuación del concepto filosófico argumental, unos personajes a la misma altura que los de su contrincante y una sucesión de eventos potente. Nos encontramos ante una secuela fascinantemente perfecta. Ambas propuestas se definen como las reinas del género de ciencia ficción cyberpunk. Por un lado, tenemos a la Blade Runner de 1982, que propone un entorno oscuro y decadente, explorando temas filosóficos como la identidad, la mortalidad y la ética de la creación. Aunque tiene un hilo argumental principal sencillo, tan sencillo como dar caza a unos supuestos delincuentes, su tono introspectivo, combinado con momentos de acción y tensión, culmina en un enfrentamiento final con tintes filosóficos que ha pasado a la historia del cine. El argumento deja preguntas abiertas, incluyendo la posibilidad de que Deckard sea también un replicante, un tema que ha generado debate durante décadas, aunque auspiciado por una serie de elementos posteriores a su estreno inicial. Por el otro tenemos una gran secuela. La película explora temas recurrentes de la original, pero también propone nuevas direcciones como la naturaleza de la identidad, el propósito de la existencia y la lucha por el reconocimiento en un mundo opresivo. Todo esto se desarrolla en un paisaje visual impresionante y con un tono melancólico que rinde homenaje a la obra original mientras amplía su universo. Los jueces lo tienen difícil, ambas películas se complementan perfectamente, cada una abordando diferentes aspectos de un mundo compartido, con enfoques frescos pero coherentes. Entonces, ¿qué puntos prevalecen?
Los jueces deliberan y deciden que, por decisión muy dividida, no sé si ese concepto desviado de principio de tercer excluido se puede introducir aquí, determinan que el asalto es para Blade Runner 2049 por una continuación de conceptos argumentales y filosóficos muy difíciles de abordar con una sensación de secuela perfecta, haciéndola una obra culmen en el género, respetando la obra original de una manera excelente. No es nada fácil conseguir argumentalmente lo que Blade Runner 2049 presentó. No es nada fácil continuar una historia y no percibir desconexión en ningún momento con la original. Nada fácil. Good. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. ¿Cuál es? 4 años de vida. Round 2. Fight! El reparto en Blade Runner se podría describir con la famosa frase pocos pero bien avenidos, y es que el grupo de actores que conforman el elenco destaca por ser ambiguo, pero con unas interpretaciones que encajan extraordinariamente contra todo pronóstico. Y es que el primer ataque que asesta Rick Deckard lo hace a desgana, y es que de todos es sabido que si le preguntamos a Harrison Ford en qué rodaje ha disfrutado más en toda su carrera, estoy seguro que Blade Runner no figuraría entre las primeras, pero ello no impide que el trasfondo del personaje embauque al público. Esa interpretación ambigua y una presencia que certificó para siempre cómo tenía que ser el aspecto y comportamiento de un Blade Runner quedó sellado a fuego con este Rick Deckard, un personaje configurado como un policía dedicado al retiro de los replicantes, en todos los sentidos, ya que según nos cuenta él mismo se ha retirado de retirar replicantes. Este Rick Deckard conforma un dilema no solo moral, sino conceptual en la trama. Cuentan las malas lenguas que el personaje nunca se escribió ni interpretó con la idea de que él mismo fuera un replicante, que vino después de que Ridley Scott viera la que se formó cuando los fans empezaron a teorizar sobre el tema. Entonces fue cuando Scott introdujo la idea con ese montaje del unicornio legendario. What are you talking about? ¿Habéis pillado el chiste, verdad? No. Legendario. Ello hace que el personaje esté en un espacio indefinido, entre un policía retira replicantes como tal en su versión inicial conceptual, en donde en ningún momento se nos insinúa que Deckard sea un replicante, y el policía replicante que se cree humano que retira replicantes. Sinceramente la segunda opción es la más interesante, pero el hecho de que ese concepto sea dado gracias a los fans y no al equipo creativo hace que me debata en qué punto estamos. Aún así, los golpes que asesta Rick Deckard debilitan a su contrincante nada más empezar el asalto. El siguiente en golpear sería su antagonista Roy Batty, interpretado magistralmente por Rutger Hauer. Roy Batty es el verdadero protagonista, si me lo permitís. Es el personaje más interesante en la trama, el que realmente sabe lo que es, pero lucha por su vida como lo haríamos cualquiera. Roy Batty es la máxima expresión del lema de la Tyrell Corporation, más humanos que los humanos, pasando por unas fases simplificadas y desordenadas del duelo muy marcadas durante la historia, donde primero niega su condición rebelándose junto con su grupo, luego desata su ira en busca de solución, y cuando la negociación con su creador fracasa, la tristeza se torna aceptación con un último acto de bondad que dudo que muchos humanos seríamos capaces. Roy Batty aporta profundidad y humanidad a un antagonista trágico, un antagonista querido. Te compadeces de él como si fuera humano, y de hecho lo es. Un personaje con una fuerza y motivación fuera de toda duda, y gran parte de esa fuerza la confiere el actor que lo interpreta. Creo que Rutger Hauer se come con patatas la pantalla cuando aparece, dejando a Harrison Ford a la altura del betún. Es posible que incluso la apatía de Ford en el set de rodaje se debiera a eso. Para los más despistados, decir que Rutger Hauer improvisó la famosa línea Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Sea como fuere, Roy Batty dan unos golpes certeros impresionantes. La tercera en atacar sería el personaje de Rachel, una replicante entre los dos conceptos de Deckard y Batty, donde se cree humana primero, pero se sabe replicante después. Un personaje un tanto interesante también. ¿Cómo reaccionar si te dicen que todo lo que crees haber vivido es una invención destinada a aplacar preguntas internas? Pues supongo que haciéndote aún más preguntas. Este personaje, interpretado por Shane Young, determina los golpes finales del ataque. Aunque los demás personajes tienen calidad para seguir atacando, no les da tiempo a intervenir. El reparto de Blade Runner 2049
2049 se recupera rápido, su elenco espera el turno de respuesta. Y el primero en contestar es, como no, el némesis de su contrincante. El personaje K confiere una propuesta a la altura de Deckard. Un personaje, esta vez sí, sabiendo desde el inicio lo que es, para más adelante invertir la polaridad emocional y existencial. Si Deckard sabe que es humano pero no se plantea la situación de ser un replicante, o Rachel pasa de creerse un ser humano a descubrir ser un replicante, en este caso invertimos el proceso. K va intuyendo que podría ser un ser especial. Conforme avanza la trama, vemos cómo sus creencias pasan de saberse replicante hasta lo que podría ser un humano. Un milagro. Un Pinocho moderno, donde el creador le da el don del alma, un concepto interesante hasta el punto de que el espectador lo espera, quiere que K sea un niño real. Ryan Gosling hace aquí un trabajo sublime, intentando acercarse a esa ambigüedad de Ford como un Deckard curtido en batalla. Un replicante que se convierte en humano, al menos así lo cree y así se comporta. Y este es el concepto que más me apasiona. Percibo en el personaje una intención declarativa sobre qué nos hace humanos. K, o Joe, como se hace llamar más adelante, justo cuando empieza a dudar de su condición, empieza con una intención deshumanizada por convicción, pero él quiere serlo. Conforme va investigando con órdenes contradictorias a sus sentimientos, va despertando esa humanidad, y que al final se certifica con sus actos finales en la trama. Yo veo un claro mensaje de que lo que nos hace humanos no es nuestra condición, sino nuestros actos. Un grito al famoso puede ser lo que quiera ser, y que se puede trasladar a muchos ámbitos sociales y que no vienen al caso, pero creo que sabéis lo que quiero decir. Tanto si estoy equivocado en esta lectura como acertado, los golpes que asesta K son brutales. Ataca seguidamente el personaje de Joy, interpretada por una Ana de Armas que combina perfectamente lo artificial con lo natural. Un personaje que es difícil de definir. ¿Es una persona? ¿Es una máquina? De vuelta aquí el dilema. Estrictamente es una inteligencia artificial, pero su comportamiento hacia K nos confundiría como el mismo replicante, más cuando pronuncia sus últimas palabras. Te quiero. Haced la prueba con ChatGPT y si tuviera rostro, le daríais los buenos días como a cualquiera. El concepto de personaje de Joy me fascina y sus golpes aciertan de lleno a su contrincante. El último ataque los asesta el personaje de Luff, interpretada por Sylvia Hooks, como una máquina perfecta para llevar a cabo cualquier misión. El otro lado del ser humano representa la esclavitud social de la humanidad, donde no se hace preguntas ni concesiones, simplemente lleva a cabo los encargos de su señor lo más eficientemente posible. Y aunque parezca una barbaridad, el concepto de humanidad de Luff es tan válido como el de K. Es tan fina la línea que separa lo humano con lo inhumano que se fusionan. Pero eso ya lo trataremos más adelante. El caso es que Luff golpea con tanta fuerza como en la cinta. El resto del elenco, que tiene calidad para seguir repartiendo a pares, no les da tiempo a intervenir al sonar la campana, y eso que el Deckard original está presente, pero es meramente testimonial para conectar con la trama inicial. Mención especial a la actuación de Carla Juri, interpretando al personaje de la doctora Anna Stelling. Me parece un gran trabajo en muy poco espacio de tiempo. Los dos repartos están exhaustos, los jueces deben decidir cuál se lleva el asalto, y es que hay que reconocer que hay un gran trabajo en la Blade Runner 2049 en cuanto a reparto, no solo en interpretación, sino en concepto de personajes, pero los jueces deciden que Blade Runner de 1982 debe llevarse la victoria por una ejecución de concepto inicial y por un Roy Batty que encandila y enamora a los jueces. Elimínalo todo. ¿Incluso al niño? Todo rastro. ¿Tienes algo más que decir? Nunca he retirado nada que haya nacido. ¿Qué diferencia hay? Los que nacen tienen alma, creo. Round 3. Fight! Vangelis, Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch entran en el ring con uno ambiental y focos iluminándolos mientras las luces revolotean a su alrededor. Vangelis lleva en su mano izquierda, a modo de carpeta bajo el brazo, un sintetizador Yamaha CS80. Se acerca y estrecha la mano a sus dos contrincantes con su mano derecha, y acto seguido deja el sintetizador en un rincón de la manera más cuidadosa que puede dejarse un objeto de ese calibre. Una vez se asegura de que no sufrirá daños, se lleva las manos a su espalda como si de Morfeo en The Matrix se tratara. Lejos de verse
Intimidado, Vangelis se siente seguro. Es más, tanto Zimmer como Wallfish parecen miedosos, cuando la superioridad numérica debería darles confianza de sobra. Los tres ya están en sus respectivos rincones. El árbitro alza la mano para dar inicio al asalto, suena la campana y tanto Zimmer como Wallfish se ponen en guardia. Ambos compositores responsables de la Blade Runner 2049 se miran y se sorprenden de que Vangelis no adopte ninguna postura de guardia. Parece que ni tan siquiera se haya percatado del inicio del asalto, incluso mira con aire curioso a su alrededor. Ambos creen que tienen la oportunidad de atacar. Cuando Zimmer y Wallfish intentan un ataque combinado, Vangelis, con una reacción rápida, asesta 2 bofetones a sus atacantes como si de un Bud Spencer se tratara, haciéndolos caer al suelo. Y es que Vangelis compuso una de sus obras para el cine más icónicas y reconocibles, una partitura idónea que complementa de manera perfecta la atmósfera distópica y melancólica de la cual no se puede separar del concepto artístico. Vangelis es el primero de los 4 idóneos de Scott. Idóneo, dícese de aquello que es apropiado para alguien o algo. Más adelante desarrollaré mi concepto patentado de los 4 idóneos de Scott. Igual que en el apartado visual, el apartado sonoro de Blade Runner tiene como acompañamiento verdadera poesía auditiva. La poesía debe leerse en voz alta para llevarla a su máxima expresión. La lectura del poema es solo el comienzo. La poesía debe escucharse, y es entonces, solo entonces, cuando el poeta habla. Y Vangelis, igual que el poeta, transfiere su obra al conjunto de Blade Runner, y es entonces cuando podemos confirmar que Blade Runner es poesía. Poesía visual y sonora al servicio de las emociones. La música hace una mezcla de sintetizadores analógicos, sonidos ambientales y toques de jazz que logra dibujar un futuro sombrío a la vez que refuerza los temas humanos y filosóficos de la historia. Fue pionera en el uso de música electrónica para crear atmósferas cinemáticas, influyendo en futuros compositores de ciencia ficción. La partitura no sé si está escrita en prosa o en verso, ni sé si es lírica o dramática. Lo que sí que puedo afirmar es que Blade Runner sin su banda sonora perdería toda su fuerza embaucadora. Los golpes de Vangelis duelen. Los efectos sonoros van por el mismo camino, una guinda en un pastel sonoro bien construido. Estos efectos incorporan sonidos urbanos, lluvia, unidades tecnológicas y ecos, sumergiendo al espectador en el entorno de esa ciudad de Los Ángeles de 2019 distópica, con acompañamientos sutiles pero efectivos. Los golpes que asesta la banda sonora son tan descomunales que sus contrincantes han caído al suelo inconscientes. Hans Zimmer y Benjamin Wallfish yacen en el suelo. El árbitro ha empezado a contar, pero al poco se levantan y reincorporan preguntándose qué ha pasado. Miran a su alrededor y comprueban que Vangelis está absorto mirando a su alrededor dándoles la espalda. Es como si descubriera un mundo nuevo. El árbitro les pregunta si pueden seguir y afirman con la cabeza ofendidos. Acto seguido se lanzan al ataque. Vangelis se da la vuelta y sale de su estado de distracción. Con habilidad consigue eludir los primeros ataques, tan solo apartando la cabeza de la zona prevista de impacto. Sin embargo, una mariposa errante le distrae y tanto Zimmer como Wallfish aprovechan para atacar. Y es que estos dos compositores consiguen algo que no parecía posible. Asumieron el reto de continuar el legado de Vangelis, respetando la atmósfera de la original mientras aportaban una identidad propia. La partitura es más minimalista y oscura, alineándose en el tono introspectivo y melancólico de la original. Zimmer y Wallfish incorporan texturas y estilos inspirados en la obra de Vangelis, quienes también usaron un Yamaha CS80, aunque optaron por una sonoridad más pesada y moderna. Y aunque tengo la percepción de que no llega al nivel de Vangelis, también considero que se hizo un gran trabajo de asimilación de concepto, llegando a rozarlo en algunos momentos. Es por ello que gracias a la mariposa consiguen acertar algunos golpes de respuesta. Vangelis se sorprende, pero el ataque no ha cesado. Los efectos sonoros están también a la altura de golpear, y es que el apartado sonoro está muy cuidado, con una resolución auditiva muy bien encajada. Es por ello que los efectos sonoros consiguen asestar un par de golpes más. Ambas composiciones sonoras, tanto musicales como de efectos, tienen una calidad muy por encima de la media. Si bien es cierto que Vangelis coge ventaja, Zimmer y Wallfish asumen un riesgo importante para complacer al fan. Un riesgo que parecen sortear, pero sin llegar a la altura del listón de innovación impuesto por Vangelis. Una innovación que incorporó a la Blade Runner original y que es difícilmente superable por casi cualquier compositor. Me puedo imaginar a los compositores en cuestión, o incluso al compositor original Johan Johansson, el cual dejó el proyecto por diferencias creativas, intentando llegar al estatus de Vangelis, teniendo la responsabilidad de, como mínimo, llegar al mismo nivel. Aunque se percibe como un buen acercamiento, no me gustaría estar en sus pellejos. Aún así, el simple hecho de continuar un trabajo sublime y no ensuciar al oído es digno de elogio. De hecho, era lo esperable, pero los jueces tienen claro que el asalto es para la Blade Runner original por decisión unánime. Okay. Implantes. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro.
Los de la sobrina de Tyrell. Round 4. Fight! Sin duda el asalto más decisivo de todo el combate, el asalto vital, el asalto clave, el asalto por el que se han preparado ambos contendientes. La dirección artística de la Blade Runner original ha sido esencial, vital, imprescindible para su estatus como obra maestra de la ciencia ficción, con una ambientación, escenarios y arquitectura que reflejan un futuro multicultural y superpoblado, con letreros en neón, idiomas mixtos y calles abarrotadas de vendedores y peatones. Influenciada por el expresionismo alemán y el cine noir, la película utiliza contrastes dramáticos con juegos de luces y sombras para crear un ambiente opresivo y melancólico. La lluvia constante, la niebla y el humo son elementos omnipresentes, añadiendo profundidad a las escenas y reforzando la sensación de deterioro ambiental y social. Los vehículos como los spinners son funcionales y verosímiles, contribuyendo a la inmersión en este futuro tecnológico abrumador. Y es que el grupo legendario que lideraba Ridley Scott y que componía su equipo artístico es el Dream Team de la cinematografía. Un Dream Team compuesto por Sid Mead como diseñador de concepto, Douglas Trumbull como responsable de los efectos especiales y sobre todo Jordan Cronenweth como director de fotografía. Nombres los cuales estoy nombrando de pie y con una postura militar totalmente firme. Estos señores crearon un mundo visualmente impresionante que combina elementos futuros, decadencia urbana y un toque de nostalgia por el pasado, dando lugar a un estilo visual que ha influido profundamente en el cine, el diseño y la cultura popular. Y es que el trabajo combinado de tales talentos pocas veces se ha vuelto a repetir. Ya he comentado muy de pasada en el asalto anterior mi concepto de los 4 idóneos de Scott. Vangelis, Mead, Trumbull y Cronenweth son para mí el grupo llamado los 4 idóneos de Scott. Cada responsable de su departamento adquiere el certificado de idóneo. Idóneo. Dícese de aquello que es apropiado para alguien o algo. Así como Vangelis era el compositor idóneo para Blade Runner, el trabajo de Sid Mead, el legendario diseñador conceptual, imaginó un mundo donde la tecnología no es pulida ni brillante, sino funcional y desgastada. Y por poner solo un par de ejemplos, el Test Boy Kampf o los mismos spinners voladores son arte conceptual funcional asombrosa. Esto dio lugar al concepto de un futuro usado, lleno de detalles y texturas que hacen que el entorno sea creíble. Mead diseñó un concepto visual con influencias del Art Deco y artistas como Moebius que conformaron el paisaje perfecto para visualizar el cyberpunk idóneo, adecuado, perfecto. Idóneo. Dícese de aquello que es apropiado para alguien o algo. Douglas Trumbull, otro miembro idóneo para trasladar esos efectos visuales con una dedicación sublime y un talento descomunal que le pronuncian como pionero de los efectos digitales y ópticos para la industria. Trumbull incrustó en la mente del público una magia visual nunca antes vista, una visión de una distópica Los Ángeles de 2019 totalmente creíble, que se podía ver, oler e incluso tocar, y nunca mejor dicho, sin efectos digitales de por medio. Todo a base de trucos ópticos y físicamente palpable. El Georges Méliès de su época y que en ilusiones ópticas nadie le tosía, proponiendo un universo futurista idóneo, adecuado, perfecto. Idóneo. Dícese de aquello que es apropiado para alguien o algo. Y el último, pero no menos importante de los miembros idóneos de Scott, es Jordan Cronenweth, un director de fotografía que alude al público a introducirse en un mundo oscuro pero bello. Corrijo, no alude, embauca al público. Obliga al espectador a creerse un mundo distópico, triste y bello a la vez. Una propuesta visual única en la que Cronenweth juega con las luces y las sombras como un verdadero maestro de la luz. Un mundo cyberpunk idóneo, adecuado, perfecto. Idóneo. Dícese de aquello que es apropiado para alguien o algo. Estos 3 de los 4 idóneos de Scott reúnen tal fuerza artística en el ataque que tumba a su oponente. Pocas cintas pueden llegar a su estatus visual. Estos 3 señores, junto al 4º idóneo Vangelis, liderados por Scott como un equipo cinematográfico, definieron por completo, ellos solitos, el cine de ciencia ficción y en concreto el cyberpunk. Subgénero que, junto con el film Tron, otra grande en cuanto a propuesta visual, y del mismo año, parieron como padres este subgénero tan iconoclasta de la ciencia ficción. El vestuario no se queda atrás, los replicantes, especialmente Rachel y Pris, llevan atuendos que reflejan sus personalidades y funciones. Rachel con un estilo elegante y clásico inspirado en el cine noir, Pris con un look punk y desaliñado que enfatiza su rebeldía. El vestuario de Deckard es icónico hasta el punto de definirse como el logo del film con esa silueta de él corriendo pistola en mano. Nunca antes una gabardina había dicho tanto. Y qué decir del vestuario de Roy Batty, nos explica tanto como el personaje.
iniciando su andadura vestido con un vestuario oscuro, escondiéndose entre las sombras, una alusión a su condición de replicante que quiere ocultarse tanto de su presencia como de su condición, como un robot monocromático del que solo le delata su cabello blanco. Y hacia el final del film se despoja de todo ello, pasando del tono oscuro de su abrigo a una piel desnuda iluminada. Como una revelación, asume su condición, se desnuda, se humaniza, convirtiéndose en el personaje más interesante de toda la trama. Más humano que los humanos. Todos somos Roy Batty. Todos nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos, cuánto nos queda. Filosofía aparte, el diseño de producción de Blade Runner ha dejado en el suelo a su contrincante. Blade Runner 2049 se recupera lentamente y empieza a levantarse. El árbitro intenta ayudar a reincorporarse, pero su orgullo hace que le aparte para demostrar que puede hacerlo solo. Una vez reincorporado, el diseño de producción de Blade Runner 2049 parece listo para contraatacar. Baila alrededor de su oponente, intenta varios ataques sin éxito, pero en un momento dado consigue hacer contacto. Now rise up! Do not hesitate. Y es que el diseño de producción liderado por Dennis Gassner es una extensión impresionante del universo visual creado en la película original, adaptado a los estándares modernos mientras respeta la estética icónica de la Blade Runner de 1982. Este diseño, que fue nominado a los Oscars de la Academia, profundiza en el mundo distópico del futuro, mostrando un paisaje aún más desolador, frío y marcado por el colapso ambiental y social, ampliando el rango de escenarios del entorno de Los Ángeles y explora nuevas regiones como el campo de basura en San Diego y las ruinas radiactivas de Las Vegas, mostrando la degradación ambiental más allá de la ciudad. El concepto de un futuro usado sigue siendo clave. Los edificios, vehículos y tecnología lucen funcionales, desgastados y adaptados a un entorno hostil. Las influencias de la primera película se amplían en lugares como la sede de Wallace Corporation, que presenta un diseño monumental, frío y opresivo, simbolizando el poder casi divino de Neander Wallace. El apartamento de K es un apartamento pequeño, funcional y sombrío que resalta el aislamiento emocional del personaje. Los Spinners y otros vehículos futuristas mantienen el diseño funcional y robusto del original, pero actualizados con líneas más elegantes y detalles más modernos. El apartado de fotografía asumido por Roger Deakins creó una obra de arte visual. Deakins ganó el Oscar a la mejor fotografía en esta Blade Runner 2049, al igual que el equipo de efectos visuales liderados por John Nelson, Gerd Nerfer, Paul Lambert y Richard R. Hoover. Y no me extraña, Deakins podría decirse que junto a Gassner y el equipo de efectos visuales son los idóneos de Villeneuve. Idóneo. Dícese de aquello que es apropiado para alguien o algo. Dickens utiliza una paleta visual diversa según la locación. En Los Ángeles, la ciudad es dominada por tonos fríos, neones y atmósferas húmedas y contaminadas, en continuidad con la película original. En Las Vegas, la luz es anaranjada, polvaredas y sombras intensas, creando un ambiente fantasmagórico que refleja la toxicidad y el aislamiento. En San Diego, los paisajes grises y llenos de escombros, con tonos opacos, enfatizan la decadencia. La película utiliza la iluminación como una extensión emocional de los personajes y el entorno, con contrastes de luz natural y artificial. Un trabajo de iluminación que no raya, toca la excelencia. La tecnología con los hologramas es visualmente deslumbrante, pero integrada de manera natural al entorno, mostrando cómo la humanidad sigue dependiendo de estos avances incluso en su decadencia. Joy tiene un diseño estilizado y estéreo, contrastando con la realidad opresiva de otros personajes. Cada espacio está cargado de texturas, materiales y objetos que cuentan historias. Desde las grietas en las paredes hasta la suciedad acumulada en los vehículos, cada detalle refuerza la autenticidad del mundo. Todos estos conceptos artísticos reúnen fuerzas para devolver los golpes a su contrincante, y esos golpes son importantes, tanto que ha hecho caer al suelo la Blade Runner original. El público no puede creerlo. El árbitro se acerca para verificar que se encuentra bien, pero se levanta con dificultades antes de que éste llegue. El diseño de producción de Blade Runner 2049 se alza como un trabajo exquisitamente respetuoso con el original, pero aportando una actualización coherente y distintiva. Blade Runner 2049 no solo expande el universo visual del original, sino que lo redefine para una nueva generación. Y es que es en este asalto donde Blade Runner 2049 saca toda su rabia. Su diseño visual ha influido en el cine moderno de ciencia ficción y continúa estableciendo estándares de calidad en la construcción de mundos. Ambas cintas son poderosamente visuales, con una magia ambiental pocas veces vista, unas obras de arte visuales. La Blade Runner original trasciende el cine para convertirse en una referencia del diseño visual futurista, dejando una huella imborrable en la ciencia ficción y en cómo imaginamos los mundos del futuro.
Blade Runner 2049 es una proeza artística que honra el legado del original mientras profundiza en la narrativa visual, presentando un mundo que es a la vez familiar y sorprendentemente nuevo. Los jueces se dan cuenta que es muy difícil decidir cuál de las dos merece el asalto. Al final deciden dar un empate porque realmente las dos confieren un mundo excelente. Prefiero hacer lo más duro del día teniendo el estómago vacío. ¿Desde cuándo lleva aquí? Desde 2020. Round 5. Fight! Ridley Scott y Denis Villeneuve llegan caminando juntos al ring y hablando de manera informal. Parece como si Ridley Scott le estuviera explicando a Denis Villeneuve cómo hace el té, mientras Villeneuve asiente con la cabeza y mostrando el suficiente interés como para poner a prueba el nuevo conocimiento. Una vez acaban la conversación, se dan la mano y suben al cuadrilátero. Ambos se acercan a sus esquinas para calentar y prepararse para el asalto. El árbitro les llama para acercarse, les advierte de las normas y acto seguido da inicio del asalto. La campana suena y ambos directores se orbitan y se miran con atención. Sin embargo, Scott, en un momento de distracción de Villeneuve, consigue acertar el ataque. Y es que la dirección de Scott combinó una meticulosa atención al detalle visual con un enfoque narrativo atmosférico y reflexivo, creando una obra que trasciende el género para explorar temas filosóficos y emocionales profundos. Cada plano está cuidadosamente compuesto, con una atención minuciosa a la iluminación, los colores y las texturas. El uso de la técnica de luz volumétrica, humo iluminado por fuentes de luz, crea un ambiente atmosférico único, reforzando la sensación de opresión y decadencia en la ciudad de Los Ángeles de 2019. Scott utiliza la atmósfera visual y sonora para sumergir al espectador en un mundo caótico y sobrecargado, donde el progreso tecnológico contrasta con la degradación social y ambiental. La lluvia constante, la niebla y los neones crean un entorno urbano asfixiante que refleja el estado emocional de los personajes. Aunque Blade Runner tiene elementos de acción, Scott optó por un ritmo pausado y contemplativo, permitiendo que los temas filosóficos, como la naturaleza de la humanidad y la vida artificial, se desarrollen de forma orgánica. Scott combina influencias del cine noir con el expresionismo alemán y el futuro industrial, creando un lenguaje visual único. También incorporó una estética multicultural con referencias a la cultura asiática y europea que reflejan un futuro globalizado. La versión de 1982 incluía una narración en off impuesta por el estudio y un final feliz que Scott no aprobaba, y yo tampoco, todo se ha dicho. La Director's Cut de 1992 y el Final Cut de 2007 reflejan mejor su visión, sobre todo esta última, eliminando la narración y añadiendo la famosa escena del unicornio que refuerza la ambigüedad sobre si Deckard es un replicante. Aunque estoy de acuerdo en que la versión de 2007 es la más completa y pulida, echo en falta esa voz en off que le da ese cariz de cine negro futurista que me encanta. Y aunque sé que esa voz en off no aporta nada en absoluto, es justo ese matiz sonoro el que me atrapa. Para el tema del unicornio, decir que creo que está introducida de manera poco elegante, y es que soy de los que piensan que Scott aprovechó la teoría popular de que Deckard podría ser un replicante que no sabe que lo es. No fue una idea inicial, sino consecuente. Aún así, los golpes que asesta debilitan, y mucho, a su contrincante. Denis Villeneuve, ensangrentado, se tambalea débilmente, sin embargo reúne fuerzas rápidamente. Se reincorpora y asume el contraataque, es ahora o nunca. La dirección de Blade Runner 2049 es una de las razones clave por la que esta secuela se ha considerado una digna continuación del clásico de 1982. Villeneuve no solo rindió homenaje a la obra maestra de Ridley Scott, sino que también aportó su propio estilo, más contemplativo, emocional y visualmente audaz. Su enfoque combina un profundo respeto por la estética y los temas de la original con una visión moderna que expande y enriquece el universo de Blade Runner. Villeneuve se propuso preservar el tono, la atmósfera y los elementos visuales del Blade Runner original, pero adaptándolos a la sensibilidad contemporánea. Aunque el ritmo pausado y contemplativo recuerda al de Scott, Villeneuve profundiza aún más en los momentos de introspección, permitiendo que los silencios y las pausas hablen tanto como los diálogos. Villeneuve no teme tomarse su tiempo para construir el mundo y explorar los dilemas internos de los personajes. Aunque esto puede haber alienado a algunos espectadores, es un sello distintivo de su estilo y una decisión que enriquece la narrativa. Al igual que Ridley Scott, Villeneuve deja espacio para que el espectador interprete ciertos aspectos de la película, como la naturaleza del alma o el destino de los replicantes. No ofrece respuestas fáciles, lo que mantiene la profundidad filosófica de la franquicia. Villeneuve asumió un gran riesgo al dirigir una secuela de un clásico venerado, enfrentándose a las altas expectativas tanto de los fans como de la crítica.
Aunque la película no fue un éxito masivo en taquilla, fue ampliamente aclamada por su ambición, dirección y valores artísticos. Esta vez no sufrió la incomprensión inicial de su contrincante, su enfoque asegura que Blade Runner 2049 no sea simplemente una continuación, sino una obra en sí misma que enriquece y redefine el legado de la original. Todos estos apuntes adquieren fuerza para dar los golpes de respuesta. Got you! Do not hesitate. Ambos directores se han dado de lo lindo. Si comprimimos el asalto, la dirección de Ridley Scott en Blade Runner no solo dio vida a una de las películas más visualmente impresionantes de la historia, sino que también ayudó a redefinir lo que puede lograr el cine de ciencia ficción. Scott estableció un estándar para la construcción de mundos y narrativas visuales complejas en el cine. Su enfoque en los detalles y los temas trascendentales ha inspirado a generaciones de cineastas, desde su contrincante en este combate, Denis Villeneuve, hasta Christopher Nolan. Por otro lado, Denis Villeneuve logró lo que parecía imposible, dirigir una secuela que honra la obra de Ridley Scott mientras aporta una visión fresca y audaz. Su dirección transforma Blade Runner 2049 en una experiencia cinematográfica profundamente visual, emocional y filosófica, asegurando su lugar como una de las mejores películas de ciencia ficción contemporáneas. Los jueces lo tienen muy difícil. Si bien es cierto que Scott asumió un espacio creativo sin precedentes, hay que aplaudir a Villeneuve por no solo llegar al nivel de Scott, sino por respetar el tono de la original e ir más allá. Aún así, los jueces dan la victoria a Ridley Scott por decisión dividida. Okay. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible. Pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Round 6. Fight! La escena Hadouken de la Blade Runner original, creo que no hay duda si propongo esa escena final con el monólogo de Roy Batty, conocido como la escena Tears in Rain, lágrimas en la lluvia. Esta secuencia no solo reúne los temas filosóficos y emocionales de la película, sino que también es uno de los momentos más memorables en la historia del cine de ciencia ficción. Hasta este momento, Roy ha sido presentado como un replicante peligroso y brutal, pero en esta escena se revela como un ser capaz de empatía, sacrificio y reflexión. Su acto de salvar a Deckard y sus palabras finales redefinen su carácter y subvierten las expectativas del espectador. La escena ha sido parodiada, referenciada y homenajeada en múltiples medios, desde películas y series hasta videojuegos y literatura. El monólogo de Roy Batty es la culminación emocional y filosófica de Blade Runner. Representa la paradoja de la película. Los replicantes, creados como herramientas desechables, muestran más humanidad que sus creadores. Es una de las citas más reconocibles de la ciencia ficción y una carga Hadouken importante. La escena Hadouken de Blade Runner 2049 bien podría ser la contrapartida de la original, con el sacrificio final de K, o Joe, donde herido de muerte, el protagonista elige salvar a Deckard y reunirlo con su hija, la doctora Anna Stelling. Al igual que Roy Batty en la primera película, K acepta su mortalidad con dignidad después de completar su misión. Ambos personajes, aunque replicantes, demuestran tener una humanidad que trasciende su programación. La escena representa uno de los temas centrales del universo de Blade Runner, que la humanidad no se define por el origen biológico o los recuerdos implantados, sino por los actos y decisiones que tomamos. Y aquí, aunque no hay un monólogo, sí hay más paralelismos, como la nieve cayendo sobre K, una nieve que contrasta con la lluvia constante de la primera película. Si la lluvia simbolizaba la limpieza o la melancolía, la nieve aquí puede interpretarse como un símbolo de pureza, redención y tranquilidad en sus últimos momentos. El sacrificio de K es el momento más icónico de Blade Runner 2049, una reflexión sobre el significado del ser humano, el poder de las elecciones y la búsqueda de propósito en un mundo deshumanizado. Esta escena poderosamente emocional y visualmente reflexiva, y aun siendo digna de una carga Hadouken, recibe el golpe especial por llegar tarde. Hadouken! I knew I'd win. Ambos contendientes se han dado y recibido lo que no está escrito. La Blade Runner original inició una construcción visual y diseño de producción pionera. Ridley Scott creó un mundo revolucionario, fusionando elementos del cine noir con un futuro decadente. Scott supo adoptar un enfoque atmosférico y visualmente detallado, priorizando los elementos visuales sobre una narrativa convencional.
Su dirección fue innovadora para su época, aunque las críticas iniciales apuntaron a un ritmo lento y una desconexión emocional con los personajes. La Blade Runner original supuso el inicio y culmen narrativo, visual y sonoro dentro del cine de ciencia ficción, iniciando todo un género junto con el film Tron. Su propuesta argumental explora la humanidad desde la perspectiva de los replicantes, tocando temas como la mortalidad, el significado de los recuerdos y la ética de la creación artificial, con la pregunta constante: ¿qué nos define como humanos? Un dilema existencial del que no estamos muy lejos. Su ambigüedad deja espacio para la interpretación, especialmente en la cuestión de si Deckard es un replicante, aunque esto, como ya he dicho anteriormente, me parece más fruto de la causalidad. Su impacto visual y sonoro es para mí la definición perfecta de la poesía dentro de la industria del cine. La banda sonora, al igual que su entorno visual, no podría transportarnos a este universo de manera más perfecta, con unos conceptos artísticos oníricos que se plasman como reales. Estos conceptos contemplativos y distantes con el público propiciaron que fuera un fracaso comercial en su lanzamiento, pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto e influyó profundamente en el cine, la literatura, los videojuegos y el diseño. Es ampliamente considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, y realmente se lo ha ganado. He de confesaros dos cosas. Una es que la primera vez que vi Blade Runner fue en VHS. No me gustó nada, era un mocoso. Al tiempo le di una oportunidad, siguió sin gustarme, pero no la encontré tan horrible como la primera vez. Con el tiempo, a cada visionado me gustaba más, y esto viene a la segunda confesión. Solo hay 3 películas que veo cada año sin falta. Una de ellas es esta Blade Runner de 1982, y os he de decir que cada vez que veo esta Blade Runner me gusta más. No me ha vuelto a pasar con ninguna otra película, os lo aseguro. Las otras 2 las dejaré en el anonimato porque asumiríais que estoy loco, ya que no se consideran, pero para nada, grandes del cine. Por otro lado tenemos a Blade Runner 2049, una secuela no solo digna, sino a la altura. Se podría decir que es la excepción del lema "segundas partes nunca fueron buenas", estando a la altura del Imperio contraataca de Star Wars o la Aliens de James Cameron, cintas que incluso en algunos días pueden llegar a superar al original. Y esta Blade Runner 2049 se ha ganado ese título por méritos propios, y es que Denis Villeneuve amplía el universo Blade Runner de manera pasmosa, siguiendo esa poesía visual y artística de la original. Esta Blade Runner 2049 expande, actualiza y perfecciona esta visión. Villeneuve logra una dirección equilibrada que respeta el tono del original, pero añade un enfoque más introspectivo y emocional. Su habilidad para contar una historia compleja mientras mantiene la atmósfera de la Blade Runner original es un logro notable. Su belleza visual y sonora es incuestionable. Su proeza de devolvernos a la atmósfera sonora, visual y contemplativa merece todo reconocimiento. Es tan contemplativa como la original, quizás más. La secuela ofrece una narrativa más compleja y ambiciosa, profundizando en los personajes y expandiendo los temas de la original. Memoria, identidad, propósito. Es más explícita en algunos aspectos, pero sigue manteniendo un aire de misterio filosófico. La original es más influyente, pero la secuela profundiza en los mismos temas de manera sofisticada. Aunque recibió aclamación crítica, no tuvo el mismo impacto cultural o comercial que el original. Sin embargo, es valorada como una de las mejores secuelas jamás hechas. Ambas son obras maestras, pero los jueces deciden que la Blade Runner original se lleva la victoria por un legado incomparable. Ha hecho un buen trabajo, señor. Supongo que ya está acabado. He acabado. El subgénero cyberpunk se inició con 2 cintas de un mismo glorioso año de 1982. En primer lugar, la Blade Runner original, estrenada a finales del mes de junio, y en segundo lugar, Tron, estrenada a principios del mes de julio, con tan solo 2 semanas de diferencia entre ambas, pero estas 2 cintas influyeron, ellas solas, a toda una generación de artistas, escritores y cineastas alrededor del mundo. Y es que los universos que proponen ambas cintas se fusionan de tal modo que iniciaron todo un concepto social y visual, tan abstracto en su momento como real en la actualidad. De Blade Runner ya hemos exprimido prácticamente todo en el combate, aunque nos quedaremos básicamente en 2 conceptos para desarrollar, el visual y el filosófico. En cuanto a Tron, podemos exprimir más información, como por ejemplo que nació gracias al videojuego Pong.
pero nos quedaremos con dos conceptos igualmente, los efectos especiales y la relación de la conciencia digital. Los cuatro conceptos parecen lo mismo, pero se pueden cohesionar dando lugar a obras como Robocop o The Matrix, pudiendo decir, por ejemplo, que Robocop es más Blade Runner, como The Matrix es más Tron, pero todas son cyberpunk. Si bien es cierto que en literatura, como casi siempre, se avanzaron al tema de la fusión entre hombre-máquina con la novela Nova de Samuel R. Delany de 1968, no fue hasta el estreno de estas dos películas que se dio impulso al concepto cyberpunk como género literario o cinematográfico y en la cultura popular. Y es que el planteamiento de Tron nos introduce ante la posibilidad de vivir en un mundo virtual donde puedes preguntarte si lo que vives ahora mismo es real o no. De la misma manera que Rachel en Blade Runner o K en Blade Runner 2049 se preguntan si podrían llegar a ser humanos, también se lo plantea Alex Murphy en Robocop. Y del mismo modo que Neo o Trinity en The Matrix saben de un mundo virtual que puede engañar a las conciencias, también lo perciben así los personajes como Kevin Flynn en Tron. Queda claro que cuestionarse por un lado quiénes somos o si realmente somos alguien o algo se empieza a vislumbrar en el cine de ciencia ficción en estas dos grandes películas, pero la cosa no acaba aquí. El concepto visual en ambas es pionero. En Blade Runner no hace falta ahondar mucho, ya sabemos lo que supuso como influencer artístico, pero en Tron nos sorprendemos al saber que fue de las primeras películas en usar efectos por computadora, algo que ahora para nada sorprende, pero que en su momento llegó a propiciar la descalificación de un premio Oscar en la categoría de mejores efectos visuales, porque en ese momento la Academia consideró que usar animación por computadora era hacer trampa. Y en esto hay que darle el premio a posteriori porque supuso un antes y un después en el cine. Y de hecho, de algún modo, corrigieron este error dándole un premio al logro técnico en 1996 a Ken Perlin por el desarrollo del ruido Perlin, una técnica utilizada para producir texturas de apariencia natural en superficies generadas por computadora para efectos visuales de películas, algoritmo que desarrolló para la película Tron y del cual aún se usa hoy en día para hacer que las texturas en los gráficos por ordenador sean cada vez más realistas. Y es que para mí, este glorioso año de 1982 fue el inicio de una nueva era de la ciencia ficción en el cine, dando el pistoletazo de salida de la ciencia ficción moderna con Blade Runner y Tron como padre y madre del género que nos ocupa, tanto en lo visual como en lo filosófico, dos conceptos muy vivos a día de hoy. Y en cuanto a los efectos especiales, proponiendo una paradoja, Blade Runner fue el culmen de los efectos especiales prácticos en cuanto a trabajo artesanal, con maquetas y trucos ópticos de tal calibre que llegaron a su máximo exponente, mientras que Tron iniciaba la sustitución de estos efectos especiales ópticos por unos gráficos por ordenador, primerizos y rudos, sí, pero iniciando el fin de los efectos especiales prácticos hechos hasta el momento y estableciendo el estándar en los años posteriores hasta nuestros días. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra se ha puesto una gabardina y me ha plantado un Test Boy Kampf encima de la mesa y creo que quiere psicoanalizarme. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, he visto cosas que jamás creerías. He visto gatos corriendo por la calle principal con huesos colgando de sus colas. He visto carne deshuesada con salsa barbacoa en un bol de 3 metros de diámetro. Todos estos momentos se perderán como lágrimas en la vida. Podemos seguir o podemos tomarnos una copa. Voto por la copa.